En esta ocasión quiero hablar de la hernia de disco, de la columna y del dolor lumbar. Recientemente en su canal Luisito Comunica, que es un influencer muy ampliamente conocido en las redes, particularmente en su canal de YouTube, describió cómo el dolor de espalda lo dejó incapacitado. De hecho, terminó en un quirófano y una persona que es muy activa, que suele estar en prácticamente todo el mundo, que tiene una actividad intensa en distintas regiones y que es sana por lo demás. ¿Cómo puede ser que de la noche a la mañana termine tirado en una cama? Inclusive discapacitado prácticamente, y como él lo muestra en su canal, creo que muy gráficamente, sin apenas poderse mover. Bueno, es que no nos sorprenda, eso nos puede pasar a cualquiera. El dolor de espalda es algo muy común. De hecho, todos vamos a tener con muy buena probabilidad dolor de espalda alguna época de nuestra vida. Se estima en que más o menos el 80% de la población llegará a tener alguna ocasión dolor de la espalda, particularmente dolor en la parte baja de la espalda, lo que se conoce como la región lumbar o la lumbalgia. Y creo que eso explica lo que muestra en su canal, en ese video Luisito Comunica, cómo él estando bien, por fortuna, él que se la vive en todos lugares del mundo, le pasó en México y lo dejó prácticamente sin poderse mover. A mí me pasó hace como 10 años, pero no tuve la suerte de Luisito Comunica de que le diera el dolor estando en México. Yo estaba en el extranjero y venía precisamente en un camino a un aeropuerto y como se describe a veces, un movimiento que parece banal. Yo, por ejemplo, recuerdo que levanté una maleta al momento que me giraba y sentí un dolor en la espalda, no fue muy intenso, seguí caminando, pero aproximadamente una hora después tenía un dolor insoportable y además estaba en un aeropuerto fuera de México por abordar un avión. Difícilmente pude abordar el avión y el camino de regreso a casa fue realmente un martirio. Lo describe también en su canal Luisito Comunica como pues en un principio uno no se explica lo que está pasando, porque en un principio el factor que lo desencadenó parecía bastante inocente y espera uno que en poco tiempo va a mejorar, y no es así. En las horas subsecuentes empieza a empeorar. Ese es el cuadro típico de un dolor, digamos, agudo en la espalda, particularmente en la parte baja de la espalda. Y me gustaría decir cuál es, digamos, un poco la anatomía. Esto va a ser un poco una clase de anatomía porque hay que entenderla para también entender cuál es el pronóstico y cuál es el manejo de estas circunstancias. La columna vertebral es la que nos sostiene de pie. De hecho, los dolores de la columna baja son de alguna manera un pago a nuestra evolución. Cuando hace cientos de miles, millones de años, caminábamos, entre comillas, en 4 extremidades, la columna se comportaba con pesos diferentes. En la medida que evolucionó y nos erguimos, adquirió una conformación que tiene actualmente. Si la vemos nosotros de frente, es recta, no tiene curvaturas, se ve recta. Y así vista de frente, por en medio va dejando un hueco que forma un canal por donde baja la médula espinal, de donde manda los nervios a las distintas partes del cuerpo, y a lo que ahora me voy a referir. Sin embargo, si la vemos de perfil, como la vemos aquí, tiene curvaturas, que son las que facilitan los movimientos y la estabilidad de la columna, no es recta. De hecho, tenemos distintos movimientos en la columna, hacia adelante, hacia atrás, y todo es la articulación de 32 vértebras distintas que conectan una encima de la otra, como vemos aquí. Esta es, por ejemplo, una parte de la columna lumbar, nada más. Viene por el canal de en medio, lo que se llama que es el canal medular, y por 2 agujeros que dejan entre la unión de las vértebras salen los nervios. Entre vértebra y vértebra está un cojinete, que es lo que se conoce como el disco. Está hecho de una sustancia blanda y en el centro es más gelatinoso, digamos, como vemos aquí. Todo esto está sostenido
por distintos ligamentos, como vemos aquí, músculos. Aquí, por ejemplo, la vértebra de arriba se articula con la de abajo y para tener movimiento tiene ligamentos. Pero decíamos, deja un agujero por donde salen los nervios que se van a inervar las distintas partes del cuerpo para darnos la sensibilidad, la movilidad. Pero cuando algo aquí ocurre mal, se pueden afectar esa sensibilidad y esa movilidad, y a eso es a lo que ahora me voy a referir también. En nuestra evolución, entonces, la columna, como decíamos, evolucionó a tener distintas curvaturas, dependiendo de lo que se le solicita, digamos, de las fuerzas, pero donde hay, digamos, una mayor presión es en la columna lumbar, que es la parte baja, que es generalmente donde viene el dolor. Puede ocurrir en otras partes de la columna, pero en esta ocasión me quiero referir particularmente a la parte baja, que es la región lumbar, y por eso se llama la lumbalgia o el lumbago. ¿Qué puede pasar? También hay que recordar una cosa. En medio, si esta es la cabeza, en medio baja la médula espinal, que viene desde la cabeza y de donde salen los nervios, pero no termina exactamente donde termina la columna, sino que se va rezagando. Digamos, los primeros nervios salen por los agujeros y vienen más o menos parejos con la médula. Pero la médula se va quedando, digamos, y termina más o menos en donde termina la columna torácica. Esta es la cervical, son 7 vértebras, la torácica son 12, la lumbar son 5, y el sacro, que es una especie de murciélago, ya donde se fundan, son otras 5, y el coxis, que es chiquito, están fundidos también, es un remanente, digamos, de la cola. Tiene solamente 3 vértebras aproximadamente, a veces es variable. Pero no termina la médula exactamente donde termina la columna, sino que se va rezagando. La médula termina más o menos donde vienen los nervios, más o menos donde termina la columna torácica. Y entonces los nervios tienen que hacer una especie de cola de caballo, se llama de hecho la cola de caballo, que va hasta la pelvis y de ahí salen los distintos nervios que nos van a dar la movilidad o la sensibilidad de la parte baja. Entonces, ¿qué puede salir mal aquí? ¿De dónde puede venir un dolor? Pues de muchas partes. Por ejemplo, de los nervios, si están atrapados. Esa es una parte importante. Si el disco, por ejemplo, se hernia sobre el canal donde viene, puede apretar el nervio y puede afectar la movilidad y la sensibilidad. Esa es una posibilidad del origen del dolor. Otro es que los músculos se hayan desgarrado. Otro es que la articulación, por ejemplo, las articulaciones estas que están entre las facetas, se llaman articulaciones facetarias, hayan dado alguna artritis, por ejemplo. Un ligamento como estos que se haya desgarrado, o, insisto, el disco que se haya herniado. La sola hernia del disco puede doler, pero si además atrapa el nervio, puede dar alteraciones de movilidad o de sensibilidad. Y aquí es a donde vamos a uno de los conceptos más importantes. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Y cuál es el pronóstico de la gente? Porque habría que dividir el dolor de espalda en dos. El que tiene datos neurológicos, sin datos neurológicos, y ahí en general se opta por un manejo conservador. Porque no hay evidencias de que, por ejemplo, la cirugía mejore el pronóstico. Ahora, cuando hay datos neurológicos, por ejemplo, que se paraliza o se pierde la sensibilidad de una parte de la pierna, donde se pierde la contención de los esfínteres del ano o de la vejiga, y eso quiere decir que hay una afección importante de la cola de caballo o de los nervios que están pasando por esta región y pudieran estar oprimidos por ejemplo, por un disco herniado. No es nada fácil, porque de hecho esto es una de las enfermedades que más controversias causan con las compañías aseguradoras. Cualquiera puede decir, es que me duele mucho la espalda, y no hay manera de decirle que no le duele. Y sin embargo, a veces hacemos estudios y no encontramos nada. De hecho, frecuentemente si se llega a encontrar, por ejemplo, un disco herniado en los estudios de resonancia magnética, pero no hay alteraciones neurológicas, eso no necesariamente quiere decir que se requiera una operación. La operación es más o menos urgente cuando hay afectación neurológica evidente. Hay un cuadro que digamos que sería el más urgente de todos, que se llama el síndrome de la cola de caballo, que es cuando se puede perder
como decía, la función del esfínter del ano o la vejiga, y hay una alteración nerviosa en silla de montar, o sea, en la región del cuerpo que estaría en contacto con una silla de montar, ahí puede haber alteraciones de sensibilidad o de movilidad, porque está atrapada la cola de caballo. Entonces, eso nos lleva entonces a cuál es el pronóstico y el manejo. Hay que decir que en términos generales el pronóstico es bueno, ¿eh? Yo recuerdo, a mí me tuvo incapacitado pues aproximadamente una semana y poco a poco pude volver a hacer mis actividades normales y no he vuelto a tener ese problema. Y creo que tampoco tenía yo algún factor de riesgo. Una cosa que hice desde entonces fue incrementar mis ejercicios de movilidad, porque siempre he hecho ejercicios, por ejemplo, de pesos o de ejercicio, carrera, me gusta mucho hacer la carrera, pero nunca había realmente hecho ejercicios de flexibilidad porque me daban pereza. Ahora ya los hago y nunca volví a tener un problema. Y de eso ya han pasado aproximadamente 10 años. Entonces, si no hay afectación neurológica, o sea, si no están atrapados los nervios, si no hay alteraciones de la movilidad, de los esfínteres, no hay un síndrome de cola de caballo, se puede optar por un tratamiento conservador. Creo que en el video de Luisito Comunica, él platica como su médico, le dice es que podemos esperar o podemos hacer esto. Él terminó en cirugía, por cierto. El médico habrá tenido sus consideraciones y su decisión de hacer la cirugía. Pero hay que decir que en términos generales no se requiere cirugía si no hay datos neurológicos. Ahora, si hay datos neurológicos, a lo que me refiero es una verdadera urgencia. Si los nervios quedan atrapados por mucho tiempo, pueden perder su función permanentemente y pueden perderse permanentemente movilidad, sensibilidad de las extremidades o control de los esfínteres. En ese caso, puede ser una verdadera urgencia quirúrgica. En conclusión, casi todos vamos a tener en alguna época de nuestra vida dolor de la espalda y generalmente va a ser en la parte baja. No necesariamente se va a encontrar una causa, pero tenemos que estar atentos a que el pronóstico generalmente va a ser bueno. Más del 80 o 90% de la gente se va a recuperar completamente si no hay datos neurológicos. Pero si hay datos de sensibilidad, de movilidad, de control de esfínteres, puede requerirse una cirugía de urgencia. Yo creo que lo mejor es, si lo tienes, acude a consulta a que se determine cuál será la conducta a seguir y que sigas a través de una valoración médica hacia tu recuperación.